Dice Efesios capítulo 5: imiten a Dios, siguiendo el ejemplo de Cristo. Esfuércense por imitarlo. Primera de Juan capítulo 2 versículo 6 dice: los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús vivió. La Biblia nos alienta, nos anima, nos estimula a seguir los pasos de Cristo, a imitar y vivir como Cristo vivió. Pero la gran pregunta en el día de hoy es: ¿cómo vivió Cristo? ¿Qué hizo Él que nosotros tenemos que hacer? En orden de prioridades, ¿qué es lo que hizo Jesús? Lo más importante que hizo Jesús mientras vivió en esta tierra. Número 1, vivió agradando al Padre. Mateo 12, 18 y Marcos 1. Miren a mi elegido. Él me llena de alegría y me da gran gozo. Jesús deleitaba el corazón del Padre porque lo obedecía en todo. Dice Juan 8:29: yo siempre hago lo que a Él le agrada. En Juan 17:4 dice: yo te di la gloria aquí en la tierra, haciendo todas y cada una de las cosas que me ordenaste. Ninguna otra cosa le produce a Dios tanto bienestar como la obediencia de sus hijos. Si realmente nosotros queremos darle alegrías a Dios, entonces tenemos que hacer lo que Jesús hizo: obedecer al Padre siempre. No hay otra cosa, hermanos, no hay otra cosa que alegre tanto, que le produzca tanto bienestar a Dios como la obediencia de sus hijos. Pero la pregunta es: ¿por qué nos cuesta obedecer tanto? Si la obediencia le da gloria y le da alegría, ¿por qué nos cuesta obedecer? La respuesta es sencilla y es bíblica: porque no lo amamos. Porque la obediencia, dijo Jesús, es el resultado del amor. Juan capítulo 14 versículo 21: el que me obedece demuestra que me ama de verdad. Jesús nos explica que la obediencia es fruto del amor. Es imposible o se hace difícil obedecer a Dios cuando no lo amamos. Y no lo amamos porque no lo conocemos. Y no lo conocemos porque no pasamos tiempo con Él. Te das cuenta que el secreto de una vida bendecida comienza en el lugar secreto. En ningún otro lugar podremos conocer a Dios personalmente sino en el lugar secreto. No hay otro lugar donde puedas conocer a Dios más que en el lugar secreto. Siempre volvemos al mismo lugar. Así que ¿cómo vivió Jesús? Agradando al Padre, dándole alegrías al Padre. En segundo lugar, Jesús vivió en comunión con Dios. En Hebreos capítulo 5 versículo 7 dice: cuando Cristo estuvo aquí en el mundo, oró mucho a Dios. Y como Cristo siempre fue obediente, Dios contestó su oración. Es decir, la obediencia no solo le da alegrías al Padre, sino que atrae su presencia y su bendición. La bendición es el resultado de la obediencia. La obediencia es el resultado del amor. El amor es el resultado del conocimiento y el conocimiento es el resultado de la intimidad. El secreto de una vida bendecida comienza en el lugar secreto. Comienza cuando tenemos comunión con Dios. Mira este gráfico.
La bendición es el resultado de la obediencia. La obediencia es el resultado del amor, lo dijo Jesús. El amor es resultado del conocimiento. No se puede amar a alguien a quien no se conoce. ¿Y cómo conocemos a Dios? Teniendo trato con Él, en el lugar secreto, teniendo comunión. La clave, el secreto de una vida bendecida comienza en el lugar secreto, teniendo comunión con Dios. El secreto del éxito ministerial de Jesús y de los apóstoles fue su gran comunión con el Padre. Los apóstoles siguieron el ejemplo de Jesús y priorizaron la carpa del encuentro, el lugar secreto, la comunión, la oración. Priorizaron la oración y tuvieron ministerios extraordinarios. Dice Hechos capítulo 6 verso 4: nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración, dijeron los apóstoles. En la otra versión dice: nos entregaremos, nos consagraremos, daremos completa atención a la oración y al servicio y a servir a la palabra. La autoridad, hermanos, y la fuerza espiritual de una persona, de un creyente, nace en el lugar secreto, en su comunión con Dios. Y el poder espiritual de una persona permanece en tanto él permanezca en comunión con el Señor. En cuanto descuida el lugar secreto, en cuanto descuida la oración, se viene abajo el poder y la autoridad espiritual que tiene. Observa a Jesús. A pesar de su apretada agenda, Jesús nunca descuidó los tiempos de oración y de comunión con el Padre. Lucas 5:15: Jesús se hacía cada vez más famoso, pero, dijo el Espíritu Santo, aunque su ministerio público crecía vertiginosamente, ahora el Espíritu Santo se encarga de decirnos que su ministerio privado, es decir, su servicio a Dios en el lugar secreto, pero siempre buscaba un lugar para estar solo y orar. Nunca descuidó su comunión con Dios, por eso nunca perdió la autoridad y el poder espiritual. En tercer lugar, Jesús vivió ejercitándose en las disciplinas espirituales. Jesús tenía retiros espirituales. Dice Lucas 5:15: solía a menudo, se retiraba a lugares solitarios para orar. Los retiros de Jesús duraban horas o días. ¿Iba solo o iba con su discípulo? Mirá lo que dice. En Lucas 22 dice: Jesús se fue al monte de los olivos, y como era su costumbre, claro, los discípulos lo acompañaron. Cuando llegaron al lugar, Jesús le dijo: oren. Pero además el Señor también tenía y practicaba vigilias de oración. Dice en Marcos 1:35: de madrugada, subraya, Jesús se levantó para ir a orar. Mirá lo que dice en Lucas capítulo 6 versículo 12: Jesús subió a un monte y oró a Dios toda la noche. La autoridad espiritual no se obtiene con un título académico, con una posición de liderazgo. La autoridad y el poder espiritual se obtiene en un solo lugar, en el lugar secreto, en la comunión con Dios. ¿Cuándo lo vamos a entender? El éxito del ministerio de Jesús obedecía a que Él estaba en perfecta comunión con el Padre y nunca descuidó esos tiempos de comunión. Por eso las disciplinas espirituales son útiles si perseveramos en ellas. No se trata de orar de vez en cuando. Hay muchas personas que comenzaron a correr la carrera de la fe bien, y oraban y ayunaban y hacían vigilias, pero después se desinflaron. Las disciplinas espirituales sirven si perseveramos en ellas.
Por eso Jesús, aunque su agenda estaba apretada, Él nunca descuidó los tiempos y las disciplinas espirituales. Siempre se retiraba para estar a solas con el Señor. Dice Lucas 5:16, con frecuencia, a menudo, Jesús se retiraba a lugares donde podía estar solo para orar. Así que, ¿cómo vivió Jesús? Agradando al Padre, en perfecta comunión con Dios, ejercitándose en las disciplinas espirituales, retiros espirituales, vigilias de oración, solo con su equipo, con los discípulos, de unas horas, de unos días. ¿Qué más? ¿Cómo vivió Jesús? Vivió en dependencia absoluta de Dios. Tenía por costumbre consultar a Dios antes de tomar decisiones importantes en la vida. Antes de elegir a sus discípulos, ¿qué hizo Jesús? Pasó toda una noche orando. Dice Lucas 6:12, fue al monte a orar y pasó toda la noche orando, consultando al Señor antes de elegir a su discípulo. Antes de predicar a las multitudes, dice Marcos 1:35, oraba. Nosotros tomamos cafecito y hacemos coñonía. Y así no va. Antes de entregar su vida a Jesús por la humanidad, hizo una vigilia de oración. Dice, se arrodilló. En Lucas capítulo 22, se arrodilló y oró. Padre, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad y no la mía. Los líderes y los pastores haríamos bien, nos iría mejor si nosotros siguiéramos el ejemplo de Jesús, que Él se entregaba a la oración y consultaba a Dios antes de delegar poder y autoridad, antes de imponer las manos sobre alguna persona. Si antes de tomar alguna decisión importante consultáramos al Señor. ¿Lo hacemos? ¿Estás a punto de tomar una decisión importante en tu vida? Consulta a Dios. Tómate un tiempo de retiro, de oración, de ayuno y pregúntale al Señor. ¿Estás por involucrarte emocionalmente con una persona? Consulta al Señor. ¿Estás por emprender un negocio, un proyecto, un nuevo proyecto? Consulta al Señor. ¿Estás por visitar al médico? Consulta al Señor. ¿Estás por salir del país? ¿Por cambiar de residencia? ¿Por cambiar de trabajo? ¿Consultaste al Señor? Porque Jesús consultaba al Padre antes de tomar decisiones importantes. Pero nosotros somos más que Jesús. Y no necesitamos. Y así nos va. ¿Estás por emprender una sociedad comercial, laboral con una persona? Consulta al Señor. Y hasta tanto el Señor no te diga lo que hay que hacer, no te muevas. Sí, pastor, pero Dios no me habla. Te está probando. A ver si el asunto va a estar en las manos de Dios o va a volver a las tuyas. ¿Cuál es la recomendación que te hago? Que hasta tanto Dios no te diga con claridad, no tomes ningún camino y ninguna decisión. Te evitarás grandes dolores de cabeza. Si aprendemos a esperar en Dios, nos evitaremos grandes dolores de cabeza. ¿Cómo vivió Jesús? Agradando al Padre, obedeciéndolo en todo, teniendo comunión con el Padre, ejercitándose en las disciplinas espirituales, siempre, con frecuencia. Él oraba, se retiraba, tenía vigilia, con frecuencia, nunca aflojó, nunca se relajó espiritualmente. 4. ¿Cómo vivió Jesús? Consultando al Padre antes de tomar decisiones trascendentales en la vida. Bienvenido a Cielos Abiertos. Mire, la Biblia dice
no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Qué expresión tan interesante, no amoldarse a este mundo, sino renovarnos en la mente. El Señor habla de renovarnos de acuerdo a su palabra y de acuerdo a lo que el Espíritu Santo pone en nosotros. Yo les digo una cosa, no es fácil la vida cristiana cuando nos damos cuenta que mucha gente en este mundo corre en dirección contraria a lo que Dios enseña. Entonces, cuando alguien dice que vengarse, Dios dice que lo perdones. Cuando Dios dice no te quedes con lo ajeno, alguien dice, bueno, pero yo tengo que sobrevivir de alguna manera. Y la gente se va amoldando a su propio corazón, y la Biblia dice que nuestro corazón no es bueno. Entonces necesitamos acercarnos a Dios y renovar nuestra mente. O sea que cuando vas a caminar la vida cristiana con sinceridad, te vas a dar cuenta que mucha gente no lo va a entender y no lo va a aprobar, aunque te des cuenta que lo que estás haciendo es correcto. ¿Cómo es eso? Por ejemplo, yo vivo una vida, lo decís en la oficina, yo vivo una vida matrimonial correcta y soy fiel a mi esposa. Y usted sabe que lo que está diciendo es correcto y que usted se siente bien y pleno por hacerlo. Pero hay gente que se va a reír, o se va a burlar, o se va a sentar a tratar de convencerlo de que usted está equivocado. ¿Sabe? El mundo que nos rodea nos presiona a caminar en forma contraria a Dios. Pero Dios dice, renueven su mente y pongan sus ojos en la óptica de Dios. Es cambiar nuestro punto de vista. No miremos como mira la mayoría, sino miremos las cosas como Dios las mira. Les aseguro que esa es la verdadera mirada y es en la que vamos a encontrar un verdadero camino de paz. Quédese con nosotros, esto es Cielos Abiertos y le damos muchas gracias de estar con nosotros. Voy a hacer una oración al final de este programa. Efesios, el título del mensaje en esta mañana es, o dice así, los 3 cielos y los 3 infiernos. Y dice Efesios capítulo 4, verso 7 en adelante, Cristo subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. ¿Es verdad que existe más de un infierno y más de un cielo? La pregunta no es descabellada si tenemos en cuenta que el apóstol Pablo dijo haber visitado el tercer cielo. Y Jesús, dice el texto, traspasó los cielos, Hebreo 4:14. Y Efesios 4:10 dice, y subió por encima de todos los cielos. El primer cielo es el cielo atmosférico, el cielo que vemos, donde las aves vuelan, donde corre el viento, donde se forman las lluvias, donde vemos el sol, la luna, las estrellas. Dice Juan 17:1, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo que nosotros conocemos, al cielo que nosotros vemos. Dice Génesis 22:17, multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, el cielo atmosférico, el cielo que podemos ver, primer cielo. El segundo cielo está en Efesios capítulo 6, verso 12. Dice, porque no luchamos contra gente como nosotros, sino contra espíritus malvados que actúan en el cielo. Este cielo no es el cielo que nosotros vemos. Evidentemente Pablo está hablando de un cielo diferente al que vemos, y por supuesto no es el cielo donde Dios reina, donde Dios gobierna. En este cielo los demonios y Satanás tienen libertad y se mueven con absoluta libertad. Dice en Efesios 2:1, ustedes vivían por nosotros según el príncipe que domina en el espacio, en este cielo, un cielo diferente al que vemos, un cielo diferente al que Dios gobierna. Y el tercer cielo es el cielo donde vive Dios, donde reina Dios, donde mora Dios, donde habla Dios, donde está con sus ángeles. Dice Amós 9:6, Dios hizo su casa en el cielo. No es el cielo que nosotros vemos, no es el cielo donde el diablo se mueve con libertad.
Dice Salmo 11:4, el Señor gobierna desde el cielo. El Salmo 103:19 dice, el Señor ha colocado su trono en el cielo. También es llamado el tercer cielo, el paraíso. Dice 2 de Corintios 12:2, me llevaron de visita, dijo Pablo, al tercer cielo, estuve en el paraíso. Tercer cielo, paraíso es lo mismo. Es el lugar donde Dios vive, donde los acompañan los ángeles. Ahí dice que nuestros nombres están inscritos en el libro del cielo. Dice que nosotros tendremos una casa en el cielo. Dice que vamos a tener feliz comunión con Jesús en el cielo. Dice que tenemos una ciudad en el cielo. Dice que somos bendecidos en el cielo. Todo eso en ese tercer cielo, en el paraíso. Y ese cielo es el destino final de todos los creyentes. El paraíso, el tercer cielo, donde Dios mora. Pero de la misma manera que existen varios cielos, también existen varios infiernos o lugares de condenación. La Biblia por lo menos nos habla de 3. El primer infierno es el Hades, el Seol. Es lo mismo, nada más que escrito en hebreo y en griego. Es lo mismo. El Hades o Seol también es llamado en la Biblia infierno. Cuando Jesús se refirió a la iglesia en Mateo 16:18, dijo, las puertas del infierno, el Hades. En otra versión, en la Reina Valera dice Hades. Las puertas del infierno, las puertas del Hades, no prevalecerán contra ella. Al condenar a la ciudad de Tiro, Dios en Ezequiel 26:19 proclamó, cuando yo te convierta en una ciudad en ruinas, te haré habitar en los infiernos, en el Hades, en otra versión. En Ezequiel 31:14, hablando acerca de Egipto, dice, están destinados a la muerte, a los infiernos. El infierno del Hades parece que está en las profundidades de la tierra. Porque Jesús dijo, y tú, Capernaum, hasta el Hades descenderás. Además, Pablo dijo que ante Jesús se doblará todas rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. La expresión debajo de la tierra se refiere al Hades, al infierno del Hades, donde las personas que murieron sin haber hecho las paces con Dios en esta vida están viviendo, están siendo atormentados por toda la eternidad. En el Hades. Este infierno llamado Hades va a permanecer hasta el día del juicio, del gran trono blanco. Y entonces los muertos que hoy están en el Hades, atormentados continuamente, plenamente conscientes del tormento en el Hades, en el infierno, van a ser trasladados a otro infierno, de un infierno a otro infierno. Este infierno se llama el lago de fuego, donde van a seguir siendo atormentados, plenamente conscientes del tormento por toda la eternidad. Eso lo dice Apocalipsis capítulo 20, verso 14. El Hades es un lugar de sufrimiento, este primer infierno al que van todas las personas que no han hecho las paces con Dios, que no se acogieron a la salvación que Dios les ofrecía por medio de Cristo Jesús. Hoy están ahí en el infierno del Hades, sufriendo como el rico de la parábola. El rico y Lázaro, ¿te acuerdas? Dice que ambos murieron, solo que uno se fue al cielo y el otro despertó en el infierno. Y dice que en el infierno estaba siendo atormentado. Así que le pide a Abraham que envíe a Lázaro a su casa para que le hable a sus hermanos, para que le hable a su familia, para que se arrepientan de sus pecados y no vayan a parar al mismo destino eterno de condenación donde él estaba, en el Hades. Ya empiezan a temblar de las piernas.
Dice Lucas 16:27, te ruego, le dijo el rico en el infierno a Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi familia, que avise que si no dejan de hacer lo malo, vendrán a este horrible lugar. El primer infierno, el Hades, el Seol, el lugar donde van las personas que mueren sin tener a Cristo en el corazón, sin haber obedecido a Dios aquí en la tierra. El primer infierno. Ese infierno llamado Hades va a perdurar hasta el día del gran juicio. Luego, insisto, los muertos, los que están ahí, los que están viviendo, muertos de acá que van para allá, pero que ahora están siendo atormentados, van a ser trasladados al otro infierno llamado lago de fuego para seguir siendo atormentados. Porque el tormento no se termina nunca. El castigo no se termina nunca. Ay, por favor. El segundo infierno es el abismo. Dice segunda de Pedro 2:4, Dios no dejó sin castigo a los ángeles que pecaron. Al contrario, los envió ¿a dónde? Al infierno. La Nueva Versión Internacional y otras versiones dicen abismo. Abismo, infierno, es lo mismo. Dice, y los envió al abismo, al infierno, donde estarán hasta el día del juicio. Ese abismo es un infierno diferente al Hades y un infierno diferente al lago de fuego. Ahí en ese abismo, en ese infierno, están los demonios. Algunos de los espíritus demoníacos, ángeles que pecaron, están en esa prisión, en ese lugar, siendo encadenados y atormentados hasta el día del juicio. Es el juicio, es el infierno del abismo. Judas, capítulo 1, verso 6, dice, y a los ángeles que no conservaron su primera dignidad, los reservó para el juicio del gran día. ¿Dónde? En el abismo tenebroso, con cadenas eternales. En el abismo va a ser arrojado Satanás durante 1000 años cuando el Señor venga y lo encadene, lo va a mandar al abismo, y donde viene el anticristo y donde están todos los espíritus, los ángeles caídos, los ángeles que no obedecieron a Dios, espíritus demoníacos. ¿Están dónde? En este infierno llamado abismo. Y el tercer infierno es el lago de fuego. Este es el infierno eterno, definitivo. Es el destino final de Satanás, el dragón del Apocalipsis, de la bestia, el anticristo de Apocalipsis, del falso profeta. Dice Apocalipsis 20:10, el diablo fue lanzado al lago de fuego, escucha bien, donde ya estaban la bestia y el falso profeta, y allí serán atormentados día y noche por siempre jamás. ¿Y quiénes más van a acompañar al diablo, al dragón, a la bestia, al anticristo, al falso profeta? ¿Quiénes más los van a acompañar en el lago de fuego, en este infierno definitivo? Todas aquellas personas que no estén inscritas en el libro de la vida. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Y cómo lo voy a saber, pastor? No se puede saber. Ya lo que dice la Biblia. Apocalipsis capítulo 20, verso 15. Y todo el que no tenía su nombre registrado en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Es el único infierno que hoy en día está vacío, no ha sido inaugurado. Pero el día en que sea inaugurado y las personas vayan con Satanás, con el falso profeta, con el anticristo, y todas las personas cuyos nombres no estén inscritos en el libro de la vida, y todas las personas que no se acogieron a la salvación, van a estar destinadas al lago de fuego, del que no van a poder salir jamás. ¿Está tu nombre inscrito en el libro de la vida? ¿Y cómo se hace eso, pastor? Alineando tu vida con la de Dios. Se parte con una decisión, con una oración de entrega, una decisión de entregar la vida a Jesús.
y de empezar a vivir la vida conforme a los mandamientos del Señor. Esa es la forma que tenemos para que nuestro nombre esté inscrito en el libro de la vida. Porque el destino final de Satanás, el anticristo y el falso profeta, es el lago de fuego. Fue creado para ellos, pero desgraciadamente va a haber muchas personas que lo sigan, que rechacen a Cristo como el Mesías, que rechacen vivir conforme a los parámetros establecidos por Dios. Entonces lo van a seguir. No es que Dios creó el lago de fuego, el infierno definitivo, para las personas. Lo creó para el diablo y sus ángeles. Pero lo van a acompañar todas aquellas personas que decidan que acá en la tierra hayan decidido rechazar a Cristo. Se van a ir con el diablo al lago de fuego. ¿No te mueve un pelo? La posibilidad de que también te vayas al lago de fuego del infierno, ¿no te mueve un pelo? Porque mira lo que dice la Biblia. Apocalipsis 21:8 dice: los incrédulos, los corruptos, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican la brujería, los que rinden culto a ídolos. Ídolos es aquella cosa o persona que ocupa el primer lugar en mi corazón. Puede ser una estatuilla o puede ser tu profesión, puede ser el deporte, puede ser un hijo, puede ser el ministerio, pueden ser cosas buenas como el trabajo, el ministerio, que están ocupando el lugar de Dios en tu corazón y lo estás idolatrando. En ese lugar tendría que estar Dios, pero hay alguien que reemplaza a Dios. El estudio, el novio, la novia, el hijo. Ídolos. Y a todos los mentirosos tendrán su destino ¿dónde? En el lago de fuego, que es el infierno definitivo, eterno. Es la condenación eterna, donde se sufre separado de Dios para toda la eternidad, donde le hacemos compañía al diablo, a los demonios, al anticristo, al falso profeta. Le acompaña. No, hermano, no. Yo no quiero estar ahí. ¿Y tú? El lago de fuego hoy está vacío, pero un día va a ser inaugurado. Va a ser inaugurado porque ha sido creado por Dios para el diablo, para sus ángeles, para sus demonios, para el anticristo, para el falso profeta. Pero de acuerdo a la palabra de Dios, les seguirán todos aquellos que rechazan vivir como Dios manda. No es muy popular el mensaje. Sí, pero te puede liberar de la condenación eterna, hermano. Es verdad. No es populista, pero te puede evitar ir al infierno. La Biblia dice que aquellos que se van al lago de fuego, al infierno, no vuelven más. Job 7:9 dice: si el hombre descendiera a los infiernos, ya no ascenderá, jamás regresa de allí. Por eso la idea es: ¿se puede escapar del infierno? Sí y no. Sí, mientras estemos con vida acá. Tienes la oportunidad de decidir. Y no si cruzas el umbral de la muerte. Si te sorprende la muerte sin haber hecho las paces con Dios, te vas derechito al infierno. Y ya no hay época de gracia ahí. Ya no se puede volver de ahí. La Biblia no habla nada acerca de un purgatorio. Todas las veces que la palabra de Dios, todos los textos bíblicos que se hablan acerca del más allá, te dan solamente dos posibilidades: cielo o infierno. Jesús habló de una puerta estrecha que te lleva al cielo y de una puerta espaciosa que te lleva al infierno. Jesús habló de la maleza y habló acerca de la cizaña que es arrojada al horno, al infierno, y del trigo que es arrojado al granero celestial.
Te habla de las 10 vírgenes, 5 sensatas entraron en el descanso, 5 insensatas quedaron afuera. Te habla del servidor infiel que fue echado a las tinieblas y del servidor fiel que entró en el descanso de su Señor. Te habla del rico que fue condenado y te habla de Lázaro que fue al cielo. ¿Te das cuenta? Cielo, infierno, no hay purgatorio. Cruzas el umbral de la muerte sin haberte acogido a la salvación del Señor y ya no hay vuelta atrás. La Biblia es tan gráfica cuando se refiere al infierno. Utiliza expresiones, imágenes, como habla del lloro y crujir de dientes, horno de fuego, gusano que no muere, el fuego que nunca se apaga. Dice Apocalipsis capítulo 14 verso 10: se les atormentará con fuego y azufre ardiendo, y el tormento se elevará eternamente. ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca del más allá? ¿Por qué la Biblia habla tanto acerca de las cosas venideras? ¿Y por qué es tan gráfica a la hora de hablar acerca del infierno? Porque Dios quiere nuestra salvación. Dios quiere que nosotros no vayamos a ese lugar de eterna condenación. ¿Y por qué entonces hay tan pocos espacios donde nosotros podamos meditar acerca de la vida del más allá? Incluida la iglesia. ¿En qué lugar en esta sociedad se medita acerca de la vida del más allá? ¿Qué propaganda de televisión? ¿Qué programa de televisión? ¿Qué programa en YouTube? ¿Qué lugar frecuentas en esta sociedad donde se te estimula a pensar en las cosas eternas? Donde se te estimula a reflexionar que hay un cielo y un infierno. No hay. No hay, ni siquiera la iglesia. Hemos sido arrastrados por el pensamiento de este mundo y entonces solamente escogemos los pasajes de las Escrituras que nos hablan acerca de algunas necesidades presentes. Pero hermanos, la Biblia está repleta de menciones. Hay un libro entero, el Apocalipsis, hay capítulos enteros, hay palabras de Jesús, los apóstoles, los profetas. La Biblia está repleta, hablándonos, anticipándonos sobre las cosas eternas, sobre las cosas del más allá, hablándonos de cielo y de infierno. Y entonces, ¿por qué no se reflexiona? ¿Por qué la iglesia no es un ámbito donde podamos aprender a reflexionar sobre las cosas eternas, a elevar nuestra mirada, a hacer depósitos allá, a poner nuestra esperanza en las cosas eternas? No, nadie te habla de cielo y de infierno, ni siquiera en la iglesia. Entonces sigamos nomás. Es un plan diabólico. El diablo no quiere ir solo al infierno, quiere arrastrar a la mayor cantidad posible de gente. Él dice: yo estoy condenado, pero me voy a llevar la mayor cantidad de gente. Y como no hay espacios donde podamos reflexionar acerca de que hay cielo y infierno, no hay espacios en la sociedad y tampoco en la iglesia donde se nos estimule a pensar que nuestra mirada tiene que estar puesta allá. Porque allá está nuestra ciudadanía, porque allá está nuestra ciudad, porque allá está nuestro Cristo, porque allá está nuestra herencia, porque allá está... allá, acá no, allá. Sin embargo, nosotros estamos acá. Nuestro corazón está acá, nuestra preocupación está acá y nuestra mirada está acá. Y nuestros tesoros están acá. Y no tenemos ningún tesorito allá arriba. No hemos hecho ningún tesorito allá arriba. Porque todos nosotros somos peritos contadores de los servicios que le damos para... ya le fui, el mes pasado ya hice algo por el Señor, Vergüenza nos tiene que dar. Los primeros cristianos vivían con la mirada puesta en la eternidad. Esa es la razón por la que los evangelios y las cartas apostólicas nos advierten tanto acerca del tormento eterno. Esta semana descubrí, ahora lo voy a leer en hebreo, descubrí que el ABC del discipulado de los primeros cristianos incluían estos temas: un juicio final, bautismo, y habla acerca de la eternidad y de todo allá arriba. Nuestros discipulados no incluyen nada de eso. Dice Hebreos capítulo 6 verso 1: dejemos de ocuparnos de las primeras enseñanzas que nos dieron. Bueno, dejemos de hacer lo malo, jardín infante,
sigamos a Cristo, dejemos de pecar, debemos confiar en Dios. Eso es jardín infante, eso ya está. Dice, y también sabemos, jardín infante, que los muertos volverán a vivir y que habrá un juicio final. Todo esto lo seguiremos enseñando. Eso es lo básico, pero lo vamos a seguir enseñando. ¿Cuál es la condición, pastor, entonces establecida por Dios para ir al cielo y evitar el infierno? Creer en Jesús, en Dios. Dice primera de Juan 5:11, Dios nos ha dado vida eterna y tendremos esa vida si creemos en su Hijo. Y la palabra creer no es, yo la creo porque vengo a la iglesia. La palabra creer es creer y acompañarlo con una acción de obediencia a lo que Él dice. Eso es creer. Hay otros textos donde apoyan que el creer es activo, no es simplemente algo pasivo. Dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. A aquellos que han depositado en Él sus esperanzas de salvación no les espera ninguna condenación eterna, pero aquellos que no creen en Él ya están condenados. No hay excusa. Al infierno se van los que quieren. Y al cielo se van los que quieren. ¿Tú lo quieres? Un discípulo se acercó a Yeshua y le dijo, Rabí, maestro, enséñanos a orar. Y en este tiempo en donde una de las áreas que más hemos visto afectadas son las de las reuniones públicas, en las asambleas, en las congregaciones, en las iglesias, en las sinagogas, en las mezquitas. O sea, el impedimento de que los pueblos o los grupos religiosos que tienen creencias, producto de que el tema del contagio, el distanciamiento social, y así han pasado como 10 meses. 10 meses, 300 que tenemos creencias en un creador de todas las cosas, nos podamos reunir, producto de que el tema del contagio, el distanciamiento social, y así han pasado como 10 meses, 10 meses, 300 días, nada, una cuarentena casi eterna, y eso nos enseñó que aún sin poder ir al templo, aún sin poder congregar, sin asistir a lo que comúnmente la gente llama la iglesia, aunque la asamblea o el templo o la iglesia somos nosotros, los seres humanos, pero pudimos descubrir que podemos creer, desarrollar nuestra fe, orar, adorar, cantar, desde nuestros hogares, en nuestros lugares de trabajo. Entonces, de alguna manera, la infraestructura de la religión se rompe, se quiebra, sobre todo cuando aparecen pruebas de esta naturaleza. A fin del año pasado, un montón de falsos apóstoles y falsos profetas profetizaron el año 2020 como un año glorioso, de reconciliación, un año de recuperación, un año de cuántas promesas, ¿no? Pero en marzo estalló la pandemia y todas esas profecías de todos estos falsos profetas quedaron sin efecto. Lo mismo que la fe, ya que ninguno de ellos pudo tener respuesta en estos 10 meses de una manera adecuada a cómo enfrentar esta situación de la pandemia, de la enfermedad, de las pestes. ¿Qué debemos hacer como seres humanos? ¿Qué debemos hacer como congregación, como asamblea, como pueblo del Creador, como pueblo del Eterno? Entender que la humanidad está atravesando juicios, que está atravesando plagas, que está atravesando enfermedades, producto del mismo daño que la misma humanidad se hace cuando en vez de dar gracias al Creador por la vida, le dan gracias al enemigo de las almas, le dan las gracias a la maldad, le dan las gracias al dinero, al éxito, a la fama, a sus ídolos, a sus dioses de piedra, de yeso, de madera, de metal, de papel, a sus dioses de carne y hueso. Entonces vemos una humanidad muy confundida, una humanidad que no le obedece al Creador de todas las cosas, una humanidad que legaliza el aborto,
el asesinato de bebés en el vientre de las madres que están en una situación de debilidad, están habiendo concebido un embarazo, con temores, con problemas, con dudas, con la incertidumbre de vivir en un mundo tan plagado de tanta maldad y tanta injusticia. Hay gente que dice, yo no le tengo miedo a la brujería, ni le tengo miedo a la hechicería, ni a los curanderos, ni a nada de eso. Pregunto, ¿esa gente realmente está protegida contra eso? Les digo que el declarar no tengo miedo no te protege. El pensar que no hacen daño o que no existe tampoco te protege. Ignorar la existencia del diablo y de su operar no te ayuda. Al contrario, la Biblia dice que tenemos que no ignorar sus maquinaciones. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿te puede dañar o no te puede dañar la brujería, la hechicería y toda obra de las tinieblas que se mueven sobre la tierra? Número 1, la realidad espiritual del infierno existe. La Biblia dice, no tenemos lucha contra seres de carne y hueso, sino contra príncipes espirituales, contra demonios, contra ejércitos de la oscuridad. Entonces, la Biblia dice, existe. Y nos enseña diciendo, no ignoren sus maquinaciones ni sus estrategias para dañarnos. La Biblia dice, no le des lugar al diablo. Y la Biblia dice, protéjanse con la coraza del cielo. Entonces, no creer no te protege. El decir no le tengo miedo o no tenerle miedo tampoco te protege. Pero estar caminando con Dios sí te protege. La pregunta es, ¿cómo debo hacer para estar protegido contra esto? ¿Qué tengo que hacer? La Biblia en Efesios 6 nos habla de la armadura de Dios y nos enseña que tenemos que estar protegidos de pies a cabeza. Tenemos que protegernos con el pacto con Dios, tener, dice, el casco de la salvación, aceptar a Cristo, ser perdonado por Dios y enfocar nuestros pensamientos en la seguridad de la palabra de Dios y la fe. Cuando uno camina en esa dirección, tu cabeza está protegida, no, por ahí no va a entrar. Dice, usen el escudo de la fe, hablando como la armadura romana, ¿no? Usen el escudo de la fe. Significa que cuando vengan palabras que hablen contrarias a las cosas de Dios, muchas veces la palabra te dirá, pensá otra cosa y declará otra cosa. Entonces, la fe te va a proteger en los pensamientos, te va a proteger en esas sensaciones internas de desánimo. La fe te protege contra la brujería. Y dice que también uses el calzado del Evangelio. Significa caminar, que tus pasos caminen de acuerdo a Dios y que tus pasos también sirvan para avanzar en el plan o en el propósito de Dios con nosotros. Así que para estar protegido, usemos la armadura de Dios. Pero también tenemos que aprender a cuidar nuestro corazón, a cuidar nuestra casa. ¿Por qué digo cuidar nuestro corazón? Porque nuestro corazón puede ser la puerta por donde la brujería pueda afectarnos. Un trabajo de hechicería, de curanderismo puede afectarnos ahí. Entonces, la Biblia nos enseña a cuidarnos adentro, no tener cosas que ensucien nuestro corazón, como por ejemplo el enojo, el rencor o tener falta de perdón con alguien. En una palabra, guardar nuestro corazón de cosas que puedan permitir que sí eso nos afecte. Que la brujería, la hechicería y todo el ocultismo sea un problema para vos, va a depender de cómo esté tu relación con Dios y cómo estés viviendo tu vida. Si de acuerdo a la vida cristiana o haciendo las cosas a tu manera. Entonces yo quiero orar hoy para cubrir tu vida, tu casa y tu familia. Así que en el nombre de Jesús te bendigo y oro al cielo para que Dios bendiga tu casa. Oro al Señor para que tu casa esté bajo el pacto de la sangre de Jesucristo. Y si no estás protegido por la salvación, te invito a que en este momento le hables a Dios y te pongas a cuentas con Él. Y le digas, Señor Jesucristo, decile con tu boca, no en la mente, Señor Jesús, te pido que perdones todos mis errores, todos mis pecados. Yo creo en ti y ahora entro en pacto, en el pacto de la cruz, en el pacto de la sangre de Jesucristo. Recibo tu perdón y desde hoy te entrego mi vida en el nombre de Jesús. Ahora estás bajo un pacto que te protege. Si tu vida se empieza a alinear con los planes de Dios,
siempre vivirás protegido y la hechicería, la brujería, el ocultismo o cualquier cosa de las tinieblas no te podrá tocar ni a vos ni a tu casa. Lo declaro en el nombre de Jesús. ¡Feliz día! Y realmente empezar a reconocer al Creador y a su verdadero Mesías es empezar a hacer justicia. Y de eso se agrada el Padre. Y en ese proceso estamos. Estamos aprendiendo a orar, estamos aprendiendo a vivir en santidad, estamos aprendiendo a hacer justicia, a hacer el bien, a hacer obras de caridad, a darle de comer a los pobres, a darle de comer a las viudas, a los huérfanos, a los necesitados, a los desocupados, a los extranjeros, a compartir con todos aquellos que tienen necesidad un poco del amor del Creador, ya sea con el tiempo, con la compañía, con la palabra, con el dinero, con el alimento, con la bebida, con el abrigo, pero siempre, siempre al servicio de los demás, haciendo justicia. Esto es agradable, esto es bueno, esta es la voluntad del Padre. Y yo les invito a que juntos estemos transitando este glorioso camino que es seguir las huellas y pisadas del Mesías. Quiero terminar leyendo el texto con el cual comenzamos la enseñanza. Dice aquí: pero ustedes les dijo, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Simón Pedro respondió, tú eres el Mashiach. Entonces dijimos, el Hijo del Hombre, el Hijo de Adán es el Mesías. Y dice luego, el Hijo del Elohim verdadero, el Hijo del Elohim viviente. Entonces el Hijo del Hombre es el Mesías, que es el Hijo del Elohim viviente. Y el Hijo es Hijo, no es Padre. Es el Hijo del Elohim viviente. Tener en claro esto y que sea el Padre el que te lo revele. Así que no sea ningún hombre que te enseñe esto, que sea el Padre el que te revele y que te muestre que Yeshua es el Mesías, el Hijo del Elohim viviente. Y entonces dice que Yeshua le dijo, Simón Bar Yohanan, hijo de Yohanan, Simón, hijo de Juan o hijo de Jonás, bendito eres, porque ningún ser humano te reveló esto, sino mi Padre que está en el cielo. Y también te digo esto, tú eres Cefas, tú eres Kefas, que quiere decir roca pequeña o piedra pequeña, y sobre esta roca, ¿cuál es la roca? La roca de Abraham, la roca de Jacob, la roca de Israel, la que los seguía según Pablo, la roca que los seguía en el desierto y de la cual brotaba agua viviente, era el Mashiach. La roca de Israel, la escalera al cielo, el camino a la verdad y el camino a la vida. Aquel único que nos puede llevar al Padre, Yeshua, el Mesías, que pronto volverá a venir, pero ya no con relación al pecado, ya no para tratar la problemática del pecado en su pueblo y en la humanidad, sino que ahora volverá a venir trayendo el nombre de su Padre, el nombre del Creador sobre su cabeza en una corona, coronado con el nombre del Padre para venir a la tierra y establecer su reino. El reino del Mesías. Este milenio es el milenio del Mesías. Por lo tanto, preparémonos, estemos preparados, preparemos el camino para la venida del Creador. Que todos aquellos que están en la montaña bajen, que los que están en el valle de la aflicción suban, que los caminos se enderecen, se aparejen, que lo que esté escabroso se allane, y entonces todo ojo verá la manifestación de la gloria del Creador en la venida y la presencia y la persona de su Hijo, Yeshua el Mesías. Fíjese cómo dice aquí, dice, también te digo esto, tú eres Cefas, que quiere decir piedra pequeña, roca pequeña, y sobre esta roca que el Padre te ha revelado, sobre esta roca. Dios te bendiga, gracias por estar del otro lado
y le damos la bienvenida a todos los que están por primera vez. Y hoy queremos hablar para una palabra de fe para aquellos que servimos al Señor. Las persecuciones venideras que tenemos y las que vamos a tener. Dice, he aquí yo los envío como a ovejas en medio de lobos. Sé pues prudente como serpiente y sencillo como las palomas. Y guárdense de los hombres, porque los van a entregar en los concilios y en su sinagoga los van a azotar. Y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mi nombre, dijo Jesús, para testimonio de ellos y a los gentiles. Mas cuando los entreguen, no se preocupen, no nos preocupemos por lo que vamos a decir, porque en aquel momento le va a ser dada palabra que no van a poder contradecir, porque no sois vosotros los que hablan, sino el Espíritu Santo que está en nosotros. El hermano entregará la muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. ¿Usted cree que los hijos harán morir a los padres? Lo vemos todo el tiempo. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, el desprecio por ser creyente, por tener a Cristo. Mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Perseverar hasta qué fin, hasta el fin del conflicto, hasta que terminemos nuestra vida en la tierra. El que permanece hasta el fin, ese será salvo. Por eso tenemos que sostenernos, más allá de lo que pase, lo que venga, lo que digan, las críticas, más allá de aquellos que no nos creen, los que no nos siguen, aquellos que no están de acuerdo con nosotros. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías, que se conviertan ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Nosotros tenemos que seguir con la visión de aquellos que nos han hablado, la palabra de Dios que está en nuestros corazones. Yo sé que muchos amigos dejarán de llamarte y muchos parientes dejarán de visitarte, pero hay un tiempo donde debemos decidir qué es lo que queremos en nuestra vida. La salvación no te lo dan los parientes, la salvación no te la dan los amigos, la salvación no te la da el sistema, la salvación viene de parte del Señor, el Todopoderoso, el que vino a nuestra vida a cambiarla, a hacerla nueva, a ponernos de pie, a darnos esperanza. Ese se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, el que está hoy al lado del Padre, que está intercediendo por nosotros para que nuestra fe no mengue, para que a través nuestro la palabra corra, como ahora, en este momento, por este medio, y como tantos otros como yo y tantos otros que vamos por la radio, la tele y predicando como peregrinos por todo el mundo. Por eso quiero decirte en este día, aborrecerte van a aborrecer, perseguirte van a perseguir, pero hay uno que está con vos, ya no estás más solo, el Espíritu Santo gobierna tu vida, Él habla por vos, Él habla por mi boca en este momento, por eso está produciendo efecto, por eso la palabra está llegando a tu corazón, por eso la palabra está siendo atesorada en tu corazón para que produzca crecimiento espiritual, para que salga de la cueva, para que salga de esas doctrinas engañosas, mentirosas, del cual estuviste atrapado vos y tu familia a través de las tradiciones religiosas. Por eso, querido mío, que nada te asuste de las persecuciones venideras. A Jesús lo persiguieron, Él dijo que a nosotros también, por tener su nombre. La Biblia dice, no te sorprenda por las pruebas de fuego que te han sobrevenido, como si algo extraño te ha acontecido, sino gozado, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre nosotros. Si el justo con dificultad se salva, ¿qué será de aquellos que no obedecen al Evangelio del Señor? Así que si vos has obedecido al Evangelio del Señor, estás recibiendo ataques, persecuciones, tenemos que estar firmes. Vos y yo ahora nos ponemos de acuerdo, aunque no nos conocemos, aunque estemos muy lejos en espíritu, estoy con vosotros, dice el apóstol Pablo. Por eso nos unimos para que todo ataque y persecución quede en vano y nosotros sigamos para cumplir nuestro sueño que es en Cristo Jesús. Dios te bendiga y gracias por estar con nosotros. Hay gente que le pone mucha pasión a las cosas, pero no le pone oración, viejo. Y cuando vos le pones pasión o le pones oración, sos como Jesse, sos un pavote. Fracasamos con pasión y sin oración, fracasás en la vida. Hay gente que dice, pastor, Dios me dijo. A ver, ¿qué te dijo el Señor? El Señor me dijo en este tiempo que voy a conquistar las naciones. Fenómeno, me encanta conquistar las naciones. ¿Ya tu familia se convirtió? No, pastor, pero Dios me mandó a las naciones. Estás como Jesse.
con el espíritu del pavote. Empezá por tu casa. Empezá por tu testimonio, por tu vida personal, por lo que haces todos los días. Pastor, estoy para cosas grandes. Sí, para ponerte una silla más grande porque subiste de peso. Hay gente que no tiene criterio y le agarra el espíritu del pavo y no entienden que siendo un servidor del profeta, un hombre de Dios y estando bajo la bendición de Dios, por un minuto podés perderlo todo. Dice, mirá lo que me viene a la mente, un texto de la Biblia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Qué lindo. No dejes pasar esta oportunidad. No presumas de que vas a tener otra oportunidad. Es hoy. Lo dijo Adrián, te ayudó. Señor, te recibo, te entrego mi vida. Hoy es el día y algo grande va a empezar a suceder que ni siquiera vos te lo podés imaginar. El que a mí viene, dijo Jesús, yo no lo rechazo. No sé qué hiciste, no sé en el pozo en el que estás metido. El Señor te quiere ayudar. Estamos todos encerrados en casa, nos sentimos allí amparados y protegidos, hay veces no. Está bien lo que estuvimos haciendo todo este tiempo por el tiempo de contagio que hay, pero Jesús tiene una palabra, Él es nuestro refugio y nuestro amparo. Abramos nuestro corazón, salgamos de nuestro propio refugio, de estar encerrados en nosotros mismos, con nuestros problemas, en nuestra mentalidad, para que Él pueda obrar sobre nosotros, porque hay lugar en la casa de Dios. Esa es la casa en donde Él nos esperará, sí, en el más allá, cuando nosotros partamos de esta tierra, pero en esta tierra tenemos un lugar donde estar todos juntos y celebrar a Jesús, que Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Créele en este día al Señor. Bendecidos, prosperados en victoria, mi nombre es Samuel Cascú y estamos aquí para ministrar de salud en lo espiritual, lo físico y lo material. Estamos con un desafío de muchas personas que en estos últimos tiempos son atacadas por fuerza huestes del enemigo y nosotros que queremos ayudarles a través del ministerio poderoso de la revelación y también con demostración, vemos cientos y miles de casos con problemas de brujería, hechicería, de maldad. Y Dios a través de Cristo nos dio la autoridad para deshacer todo mal. Tenés que informarte. Te desafío a que te puedas contactar y que puedas recibir una palabra profética que te va a ayudar a solucionar ese inconveniente en tu hogar. La Biblia nos cuenta en Hechos capítulo 9 la historia de un hombre llamado Saulo, que era integrante del Sanedrín, una persona que estudió bajo los pies de Gamaliel, con conocimientos tremendos de la ley, hombre rico, ciudadano romano y celoso de su religión. Él perseguía a los cristianos para apresarlo y matarlo, porque para él todo eso era una farsa. Pero la Biblia nos enseña que él iba camino a Damasco con carta para seguir haciendo lo mismo, quería liquidar a los que invocaban el nombre de Jesús, y en el camino tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le habló y él, sin conocerlo, le dijo: ¿tú quién eres? Jesús, a quien tú persigues. Cayó en tierra, temblando y temeroso, dijo: ¿qué es lo que tengo que hacer? Y dijo: ve a Damasco y se te dirá qué es lo que tiene que hacer. Y cuando abrió sus ojos no podía ver a nadie, estaba ciego. Estuvo prácticamente 3 días sin comer y sin beber, mirando hacia adentro, tal vez recordando todo lo que había hecho y confundido, porque descubrió que lo que él perseguía, lo que él decía no era verdad, que Jesucristo era real. Lo experimentó camino a Damasco y ahora él tenía solamente la posibilidad de mirar hacia adentro. Y cuando miró hacia adentro, lo único que encontrara era el vacío, la incertidumbre, cierto, de que todo lo que él pensó no era verdad. Yo creo que Dios tiene preparado un encuentro contigo. Un encuentro con Jesús te va a cambiar la vida. Muchos no le funcionó porque se dedicaron a creer, mas nunca lo experimentaron. Eso fue lo que me pasó a mí cuando era pequeño. Me hablaban de Dios, pero en mi casa de Dios no se veía nada. Había alcoholismo, violencia, peleas,
Y todas esas cosas no hizo pensar de que Dios no existía. Pero estaba tan equivocado, porque un día yo tuve un encuentro con Él, lo experimenté, y mi experiencia ha sido algo real que me cambió la vida para siempre. Tal vez tú dices, no creo en Dios. Hoy es el momento que Dios tiene preparado un encuentro contigo. Una experiencia con Dios te va a cambiar la vida. Alguien me dijo, ¿crees en el amor? Sí, pero no sabía qué es lo que era. Hasta que un día conocí a mi esposa y me di cuenta que cada vez que yo la dejaba en su casa quería volver a estar con ella, quería volverla a ver y no veía la hora de encontrarme. Alguien me dijo, antes creía, ahora lo está experimentando. Y esa experiencia me llevó a casarme con ella y hace 25 años que estamos juntos porque una experiencia te cambia la vida. Oro en este día para que esta noche no sea una noche más, sino que sea la noche del Espíritu Santo, donde en tu corazón no mira hacia afuera, tu corazón, como hizo Saulo, que estuvo 3 días mirando hacia adentro, y que realmente le dé esa oportunidad a Dios, para que en esta noche pueda tener una experiencia que te cambie la vida con Él. Dile con tus palabras, Señor, quiero experimentarte, quiero conocerte más allá de lo que he creído. Y va a ver cómo Dios en su infinita misericordia, Él se va a revelar en tu corazón y te va a cambiar la vida. Que el Señor te bendiga, vamos a estar orando por ti, seguimos en contacto a través de todos los medios de comunicación que te dejamos en la pantalla.